Muchísimas gracias, querida Alba. Bueno, buenos días a todos. Encantada de estar ahí, aunque esté online. Me disculpo porque por razones personales no me he podido desplazar. Me hubiera encantado estar compartiendo esta interesantísima jornada y quiero aprovechar para felicitar al comité organizador por la oportunidad de la misma, ¿no? Un congreso sobre sistemas innovadores en un ámbito que realmente ha demostrado la calcificación y la resistencia al cambio y sobre todo a la innovación, ¿no? Yo suelo decir que las personas somos el alfa y el omega de cualquier proceso y sobre todo en estos procesos de cambio en los que estamos inmersos en estos momentos, o al menos en los que deberíamos de estar inmersos, por lo que la oportunidad de este congreso es, yo creo que extraordinaria. Y además, por supuesto, me siento pues muy honrada con la invitación a participar y le agradezco. Y sobre todo compartir esta mesa con dos grandes mujeres del sector público como son Alba Soriano y María da Pena, que desde luego son dos mujeres referentes en el nuevo modelo de gestión pública, de administración pública que deberíamos de abordar. Como decía, a veces, ¿no?, el tema de la innovación en los ámbitos de la gestión de personas pues es complicado, complejo. En esta mesa nos toca hablar de los retos jurídicos en la aprobación de la relación de puestos de trabajo y en la oferta jurídica, ¿no?, en la oferta de empleo público, ¿no?, en las dificultades, las resistencias, las complejidades que presentan, sobre todo teniendo en cuenta que digo, deberíamos estar en esta administración del siglo XXI. De hecho, esto forma parte precisamente del Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia que se aprobaba en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, donde hay una política palanca claramente establecida, la política palanca número 4, que habla de la modernización de la administración pública del siglo XXI, y en la que, en materia de personas, además de este problema de la interinidad que también ha expuesto el profesor Beltrán, le felicito, al igual que al resto de ponentes a lo largo de la mañana, pues debe de pivotar sobre el eje y el despliegue de las capacidades administrativas, ¿no?, de las personas que forman parte de la administración pública. Desde yo creo que agosto del año 2020, cuando se aprobaba la Estrategia España 2025, ¿no?, se han ido aprobando distintos documentos, el más reciente, el marco de referencia de competencias digitales de los empleados públicos, pues los planes de digitalización de las administraciones públicas, la estrategia de inteligencia artificial, y en todos ellos siempre las personas forman parte de un elemento base, ¿no?, de un pilar sobre el que debe de pivotar. Lo que sucede es que no acompañamos el discurso con la acción, ¿no? Hace un rato, en la parte de preguntas al profesor Beltrán, una de las personas que estaba ahí hablaba de cómo la planificación era inexistente, ¿no?, y al final se sobrevive el día a día. Y realmente estas herramientas de las que vamos a hablar en este momento, realmente lo que estaban significando era que tenemos una urgencia, la arreglamos o ya vamos a ir sobre aquello que hemos visto, pero sin planificación, sin pensar, sin dimensionar y, por lo tanto, sin la posibilidad completa de poder llegar a esta administración del siglo XXI, ¿no? En un nuevo modelo de competencias, con nuevos puestos, ¿no?, con nuevos modelos de personas, ante una sociedad pues, que está en permanente cambio, ¿no? La primera pregunta que me gustaría lanzar a la audiencia, tanto a la que está ahí personalmente como a la que está online, es ¿para qué sirve una relación de puestos de trabajo? ¿Sirve para algo hoy en día? En el año 2021, el modelo de relación de puestos de trabajo tal y como está, tal y como lo utilizamos, y teniendo en cuenta esta volatilidad, ¿no?, que nos encontramos ante estos tiempos VUCA con unas tecnologías disruptivas. La profesora Soriano es precisamente una experta en temas de inteligencia artificial y en cómo se dimensionan, ¿no?, algoritmos, cómo tenemos que adaptarnos a estos nuevos cambios que vienen a determinar el modelo de gestión pública. Realmente da respuesta, puede dar respuesta. Una herramienta que es estática, muy poco dinámica, como decía, muy rocosa, fuertemente rocosa, y que se utiliza internamente en muchos casos para resolver problemas de que, bueno, todos aquellos que gestionan personas conocen la paz social, ¿no? La negociación colectiva, en muchos casos, para la relación de puestos de trabajo, para modificar la relación de puestos de trabajo, llega a suponer en algunos casos un intercambio de cromos, directamente, un intercambio de cromos, y no se configura realmente como una herramienta de planificación, ¿no? De hecho, en el grupo de análisis y propuestas de reforma, el eje de las personas ha sido siempre uno de los fundamentales, ¿no? Es decir, cómo podemos articular, ¿no?, esta masa crítica de empleados públicos, de empleadas públicas, para que ayuden a conseguir esta transformación de la administración pública. Y no parece, desde luego, que ni la RPT, ni el catálogo de puestos de trabajo, ni la plantilla, ni ninguna de las herramientas que utilizamos en el momento actual pueda servir para ello, ¿no? Ahí ya podría decir y mencionar un tema que yo creo que es como el pánico absolutamente de todos los gestores públicos: la guía de funciones.
o la relación de funciones, ¿no? Y pues es que no está en mi guía de funciones. Bueno, claro, pues guías de funciones que hablan de máquinas de escribir, pues a mí el reto jurídico que me plantea es, oiga usted, donde decía máquina de escribir, hoy habla de herramientas de comunicación electrónicas, informáticas, no estar estáticos, ¿no? Yo creo que con la COVID hemos visto cómo resulta necesario reinventarse, rediseñarse, y lo hemos comprobado de un modo muy claro con los fondos Next Generation. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el cuello de botella? ¿Dónde están los obstáculos administrativos? Hemos visto cómo se han revisado y cómo el Real Decreto Ley 36/2020 recogía específicamente medidas de ordenación de las personas. Cómo recogía específicamente la reasignación de las nuevas personas que entrasen como consecuencia de la ejecución de ofertas de empleo públicos. Cómo era necesario rediseñarlas. Pero es que es más. Piensen ustedes, cuando hemos estado en un confinamiento social, para poder reaprovechar los recursos personales allí donde hacían falta, hizo falta dictar un Real Decreto Ley que dijera que, oiga usted, aunque estas personas están destinadas a este puesto, porque en la RPT forman parte del mismo y su puesto está asignado en esta área, en este servicio, en esta unidad, ahora hacen falta en otro sitio. Y oiga, voluntariamente podremos reasignarlos a los mismos. Por lo tanto, la primera pregunta, ¿sirve el modelo actual? ¿Sirve la concepción? El problema está en la definición jurídica, en el modelo normativo, doctrinal, jurisprudencial o en la aplicación que hacemos del mismo, ¿no? Claro, yo creo que en estos momentos actuales, y además en un marco en el que hay una inexistente dirección pública profesional, y ahí me gustaría también hacer una llamada a ello, ¿no? En el que no nos encontramos con muchas dificultades para poder utilizar estas herramientas. Los planes de ordenación de recursos humanos, luego lo comentaré muy por encima, inexistentes o donde existen un documento que en muchos casos lo que sirve, me vais a permitir la coloquialidad que explicamos aquí en Galicia, el papeliño, ¿no? Para lo que sirven es para que sea el papeliño directamente, ¿no? Y bueno, pues oiga, yo ya tengo el plan. Oiga, usted tiene el plan, pero como toda herramienta de planificación, luego se tiene que ejecutar, es un instrumento vivo que debe de orientarse, modificarse, evaluarse, ¿no? Pero al final de lo que estamos hablando es que no, la RPT lo que sirve es como este instrumento en el que en muchas ocasiones se petrifican los derechos, nunca las obligaciones, por desgracia, los derechos de algunas personas, y sirven como palanca o como herramienta arrojadiza para decir esto no forma parte de mis funciones, yo no me encuentro en estas mismas, pero tenemos que pensar que estamos en un final de ciclo desde el punto de vista de la gestión pública. Tenemos que repensar el modelo en el que nos encontramos y cómo este modelo tiene que dar respuesta a las necesidades que plantea la Administración, ¿no? Estamos abocados a un proceso de transformación en la sociedad del conocimiento, marcado por la tecnología, en el que el TREBET, ¿no? El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, constituye solo un marco que luego debe de desplegar con distintas acciones y que recoge unos instrumentos, como son pues, la relación de puestos de trabajo, los instrumentos de ordenación de recursos humanos, la oferta de empleo público, para responder a las necesidades que tiene la sociedad en el siglo XXI, ¿no? Se ha abordado a lo largo del Congreso y se abordará mañana también, ¿no? Esas nuevas competencias, estos nuevos modelos de empleo público, pero tenemos que pensar que la interacción de los lobbies, en muchos casos, y con ello me refiero a agentes políticos, agentes sociales, que intervienen en los procesos de negociación, no nos olvidemos que son instrumentos que se someten a una negociación colectiva y por ello están sometidos también, por lo tanto, a distintas interacciones, no siempre motivadas en la mejor ordenación de los recursos humanos, llevan a que tengamos que repensar, como decía, el modelo el modelo que tenemos de relaciones de puestos de trabajo y que nos preguntemos si realmente están sirviendo para ello. Es decir, cuando estamos en este proceso de aprobación, de modificación, de reajuste de los mismos, del mismo modo que cuando existen, allí donde existen, que no es en todo el sector público, los planes de ordenación de recursos humanos, nos estamos preguntando, como dice Miquel Gorriti siempre tan acertadamente, ¿qué puestos necesito crear? ¿Qué necesito rediseñar? ¿Y cuáles no tengo que reponer? ¿No? Hace muy poquito salía una oferta de empleo público de una entidad local en el que convocaban, creo que eran 32 puestos 32 plazas de auxiliar administrativo. Claro, en un proceso en el que estamos hablando de automatización, de robotización de procesos, de simplificación administrativa, esto es lo que necesitamos. ¿A qué vamos a destinarlos? Porque, bueno, quizás pueda necesitar esta categoría profesional en función de las funciones que yo le tenga, en función de cómo yo haya configurado estos puestos de trabajo.
esas guías de funciones de las que hablaba antes y que yo creo que hoy en día deben de ser profundamente invertebradas, ¿no? Es decir, muy elásticas, muy flexibles, muy líquidas, para poder adaptarse a las necesidades que en cada momento tengamos, ¿no? Planteémonos esto que sucede en la gestión pública, que suceda en la empresa privada, ¿no? Es decir, oiga, no, yo no me adapto, yo no utilizo estas herramientas, no. Es que la RPT dice, es que la guía de funciones dice que se utiliza, como efectivamente decía, a modo de arma arrojadiza. Yo creo que es algo impensable, ¿no? Desde el punto de vista de la sociedad y, por lo tanto, si es impensable desde el punto de vista de la sociedad, tiene que ser impensable desde el punto de vista de la administración pública, ¿no? Cuando la norma habla de la planificación de recursos humanos, nos habla de analizar las disponibilidades y las necesidades de personal. ¿Es este el proceso que seguimos? ¿Es esto lo que realmente se hace? ¿O es lo que necesitamos hacer? ¿Se prevén efectivamente las modificaciones de las estructuras de trabajo? ¿Se contemplan suficientes medidas de movilidad? Hace un rato comentaba lo sucedido durante la COVID y cómo específicamente la norma que reguló, ¿no?, la gestión de los fondos europeos, que regula la gestión de los fondos europeos, ha tenido que establecer guiños y mecanismos para facilitar esta movilidad interministerial, esta movilidad, esta creación de equipos de trabajo, como la asignación de distintas funciones. Bueno, pues si no están respondiendo en estos momentos, tendremos que convertirlas, que transformarlas en herramientas prácticas, aplicativas, ¿no?, que den respuesta al mismo, no como meras proyecciones de progresión personal, modificación de las retribuciones de las personas, modificación del puesto, ¿no? Si antes estaba en el grupo C1, pues ahora puedo llegar y subir a la 2, es decir, que no se puede ver simplemente como una herramienta al servicio interno de las personas que forman parte de la organización, ¿no?, sino que precisamente una de las cuestiones a las que tiene que dar respuesta es la previsión de la incorporación de las personas a través de la oferta de empleo público, ¿no? Y ahora conectaremos con esto precisamente, ¿no? Y cómo deben de planificarse los recursos humanos. ¿Hacemos esto? Claro, el mundo local, que es del que yo procedo y que María también, y que, bueno, que seguro que ella explicará con la maestría y el conocimiento que tiene, es desde luego el prototipo de cómo no deben de funcionar, ¿no? Los retos de los que hablaba el profesor Beltrán en relación con la interinidad, si en algún sitio van a sufrir desde luego fuertes tensiones, va a ser el mundo local, donde a la hora de sentarse en una mesa de negociación, en muchas ocasiones pesa más la capacidad, la fuerza que pueda tener una determinada área, una determinada fuerza política, una determinada concejalía o un determinado sindicato que las necesidades objetivas detectadas en el ámbito de la administración. Y esto nos llevaría a pensar, la relación de puestos de trabajo se diseña, se articula sobre la base de la detección de las necesidades objetivas de personal de la organización. ¿Se hace este trabajo? ¿Quién hace este trabajo? ¿Cómo se hace este trabajo? Y luego, ¿qué se hace en el caso de que se haya llevado a cabo, ¿no? ¿Se convierte simplemente en este documento meramente formal o realmente luego se imbrida dentro de la organización para poder obtener algún tipo de resultado? ¿Se hace seguimiento de si esta ordenación de los recursos humanos está dando respuesta? Si hay cargas de trabajo, ¿no? O al final, como digo, esto responde más a determinados ciclos de lobby interno, ¿no?, o de lobby externo, me da igual, que sea interno, que sea externo, ¿no? Desde esta óptica tendríamos que hacernos muchas preguntas. De hecho, a mí, francamente, me quedaría pues satisfecha, ¿no?, si al menos al acabar este panel nos quedásemos preguntando si estos modelos sirven y qué podemos hacer para que sirvan a la necesidad, porque, bueno, con independencia de que podamos hacer proposiciones de modificaciones normativas, lo mejor es aprovechar las herramientas de las que ya disponemos para servir a las necesidades que tenemos en cada momento. El derecho es, como todos sabemos, un instrumento vivo que debe de interpretarse de conformidad con la realidad social en la que nos encontramos. Y yo creo desde esta óptica que el marco no es obstáculo, que convirtamos estas herramientas en algo vivo, ¿no? Porque realmente cuando hablamos de las ofertas de empleo público, por ejemplo, ¿cuál es el reto principal que estamos teniendo? Ejecuciones en plazo. ¿Sí o no? Es decir, al final volvemos de nuevo a las capacidades administrativas, ¿no? Se supone que las ofertas de empleo público sirven precisamente para poder dar respuesta a estas necesidades de recursos humanos, incorporando en su caso, ¿no?, al personal de nuevo ingreso que pueda servir a las necesidades que estén atribuidas a la distinta administración pública, que bien pueda ser administración territorial, universidades, organismos de carácter instrumental, ¿no? Pensemos que solo en España tenemos más de 20.000 entidades que conforman el sector público y esto hace que
multiplique, ¿no?, a esos más de 2 millones de personas que estamos en el sector público y que deben de ser ordenadas precisamente para poder llevar a cabo bueno, pues esta ordenación. Por esto yo creo que tendríamos que proponernos planificar y ordenar la gestión de personas. Y con esto quiero decir no simplemente proceder a la aprobación de un instrumento de ordenación de personas, sino que estos instrumentos partiesen de un análisis diagnóstico real de cargas de trabajo, de cierta predictibilidad en las necesidades futuras de trabajo. Se habla, y se lleva hablando desde hace ya unos cuantos años, de este envejecimiento del personal al servicio de la administración pública, de la inexistencia de procedimientos, de estrategias de relevo generacional y de que no se está incorporando talento que pueda dar respuesta a estas necesidades que hablábamos, muy vinculadas pues, a las nuevas tecnologías, pero también a las competencias blandas, ¿no?, a estas capacidades de análisis crítico, de trabajo en equipo, de comunicación, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto se está haciendo. Hemos visto alguna tímida línea. ¿Y qué ha sucedido cuando esta tímida línea se ha esbozado en algún documento oficial? Que rápidamente las resistencias escenificadas a través de grandes cuerpos, directamente se han puesto de relieve sobre la mesa. Por lo tanto, lo que hay que aprovechar es esta herramienta de planificación dentro de cada organización para poder ir haciendo este trabajo, para ir detectando, por ejemplo, las tareas que se van a automatizar, ¿no? ¿Cómo definimos estos puestos de trabajo? ¿Qué tareas, qué funciones desarrollan estos puestos de trabajo? ¿Se van a automatizar a corto o a medio plazo? Teniendo en cuenta la difícil predictibilidad de futuro en la que nos encontramos en estos momentos, ¿no? El crecimiento exponencial que establece la ley de Moore hace muy difícil que sepamos a 10 años vista, a 20 años vista qué va a ser, ¿no? Y por lo tanto es pensable que las personas que incorporemos a través de las ofertas de empleo público a día de hoy tengan una carrera profesional mucho más larga que estos años, pero al menos tenemos que intentar que la herramienta esté viva para poder adaptarse en cada momento a ellas, ¿no? Redefiniendo las funciones y las tareas de las que se mantengan, pero también haciendo bueno, pues, un guiño a aquellas necesidades que podamos ir manifestando a lo largo del mismo, ¿no? Existe, yo creo, una conclusión que podría ser muy unánime, evidentemente con las excepciones y las salvedades que podemos encontrar a lo largo de más de 20.000 entidades del sector público, y es que hay un importante déficit en la gestión de recursos humanos. Las prisas, ¿no?, la falta de consideración, de percepción de realmente lo relevante que es esta situación, ¿no? Cómo se está soslayando en estos momentos, por ejemplo, en muchos casos, las dificultades que se están teniendo desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos o de tener insuficiente capacitación de recursos humanos para gestionar todo ¿no?, este maná de fondos europeos con contrataciones externas, programaciones o refuerzos a través de programas de empleo temporal. ¿Por qué? Porque no tenemos adecuadamente dimensionados también en muchos casos las cargas de trabajo, y áreas como pueden ser en estos momentos pues, la propia gestión de recursos humanos, contratación o demás, no encuentran la salida suficiente dentro de los medios internos. Por lo tanto, hay que partir de esta premisa diagnóstica. Hay un fuerte déficit en la gestión de recursos humanos. Las herramientas de planificación de recursos humanos no se utilizan para la finalidad para la que están previstas en la norma. No digo que no existan, pero no se utilizan para la finalidad para la que están previstas en la norma, por lo tanto no dan respuesta al mismo, ¿no? No podemos tener, no tenemos herramientas ágiles, flexibles, que permitan afrontar los nuevos retos y ofrecer precisamente, ¿no?, como es el título de este congreso, soluciones innovadoras a problemas que se nos puedan generar y que no tenemos por qué tenerlo, ¿no? Esto es muy distinto a lo que ha ido sucediendo en el resto de países de nuestro entorno. No somos una rara avis, ¿no? Cuando han salido las primeras voces en contra, ¿no?, de los cambios o de la innovación, o al menos de los proyectos de experimentación de nuevos modelos, en la propia selección, como hemos conocido todos a través de los medios de comunicación y a través de la propia labor que se lleva a cabo desde el Ministerio, hemos visto que la resistencia surge, que no se mira en estos casos alrededor, ¿no?, a los países de nuestro entorno y a aquellos que tienen a la mejor tradición de servicio civil para poder hacerlo. Por eso yo creo que en estos momentos resulta necesario conectar esta administración de futuro, de la que hablamos, esta administración pública del siglo XXI, con el empleo público del futuro, con la ordenación, con la planificación. En España, con carácter general, no existe cultura de planificación. No hay planificación de políticas públicas y, por lo tanto, tampoco de política de empleo, ¿no? Acaba de, este sábado en el BOE veíamos la creación de la Oficina Nacional de Evaluación. Esperemos, forma parte de los compromisos asumidos dentro del marco del mecanismo de recuperación y resiliencia, del plan de transformación, recuperación y resiliencia, que esto avance. Planificación, medición, seguimiento y evaluación. Este debería ser el ciclo
que tendríamos que aplicar y a ello deberían de servir estos instrumentos de los que estamos hablando en este panel. Yo creo que esto es el verdadero reto. Es un reto, diría que organizativo, operativo, funcional, ¿no? Y que así pudiéramos dimensionar adecuadamente las dificultades para poder resolverlas y que podamos realmente transformar la administración desde este siglo XXI. Por eso ya, para cerrar mi primera intervención, me gustaría pues, dejar esta pregunta sobre la mesa. ¿Para qué sirve de verdad hoy en día, tal y como está diseñada, tal y como se aplica, tal y como se utiliza una relación de puestos de trabajo y si realmente responde a estas necesidades de ordenación de los recursos, de planificación de los recursos humanos y de satisfacer las necesidades que en cada momento tiene la administración pública? Muchas gracias.